Y ahí en Éxodo capítulo 6, verso 6, dicen las Escrituras: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de tu servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y ustedes sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra y ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a vivirla, Señor, que penetre en nuestro corazón y que podamos realmente alcanzar a cumplir tu voluntad en todas las cosas. Nos ponemos hoy en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuál será el deseo de Dios al levantar un pueblo? Al levantar un pueblo, el deseo de Dios era tener una relación con Él. Tener una relación con su presencia y Él poder derramar su bendición sobre todos aquellos que le han conocido. El propósito de Dios es introducirnos a una tierra de bendición. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Dios, bendecirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Dios quería que nosotros pudiésemos disfrutar de todas las cosas, que su gozo estuviera sobre nosotros. Al entrar el pueblo de Israel en la tierra prometida, ahí estaba la bendición de Dios sobre sus vidas. Al nosotros conocer al Señor y entrar en su presencia, hay cambios en nuestro corazón, hay transformación, hay vida. Hay nuevas cosas que viene a hacer Dios en medio nuestro. Llegamos a nuestra casa, levantamos a nuestros hijos, bueno, aquellos que los tengan pequeños, abrazamos a nuestros hijos, a nuestra esposa y vivimos una vida diferente a como el mundo la vive. Nada más 2 amenes. Pero así es. Necesitamos realmente, amados, vivir en las cosas de Dios, en la presencia de Dios. Necesitamos disfrutar de la presencia de su Espíritu y de todas las cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ese es su plan, ese es su propósito. Qué bueno es poder tener la vida de Dios en nuestro ser, no ser solamente religiosos, sino vivimos en plenitud de vida. Vivimos en el poder de Dios, en la gracia de Dios. Los frutos del Espíritu se manifiestan continuamente en medio nuestro. Revelamos el amor, la paz, el gozo del Señor dentro de nuestro ser. No estoy hablando de que esto de otro planeta. Estoy hablando de aquí, amados, del reino de los cielos. Viene a afirmarse en nuestros corazones y viene el Señor a hacer milagros poderosos. Tenemos que estar viviendo en un avivamiento continuo. Tenemos que estar viviendo en el propósito de Dios, porque Dios quiere que verdaderamente alcancemos todo lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver en las Escrituras que empiezan a pasar. ¿Por qué el pueblo de Israel no viviría en esa plenitud? ¿Por qué no creería lo que Dios había preparado para ellos? Porque al estar hablando Dios y al estar diciendo que quería bendición, ¿por qué la gente no lo creyó? Y hay veces que pienso que muchas veces la iglesia está igual. No creen las cosas que Dios tiene preparados para ellos. No creen todo lo que Dios quiere derramar sobre sus vidas. No entran en esa mover del Espíritu Santo. Y me pregunto, ¿será porque la gente no cree? ¿Será por rebelión? ¿Será a causa de incredulidad, de flojera, de amargura, de queja, de tener siempre una actitud negativa? Si yo le preguntara, ¿usted cree que Dios quiere hacer grandes cosas con usted? ¿Qué diría? Ese es el propósito. Pero ¿cuál es la raíz muchas veces de los problemas? La raíz del problema muchas veces es que nosotros traemos un fundamento de donde nosotros estábamos viviendo que nos ha afectado en pensar que Dios se quiere glorificar a través nuestro. El pueblo de Israel tenía este problema. Ellos pasaron por 3 etapas. La primera etapa fue
Egipto, la segunda etapa fue el desierto y la tercera la tierra prometida. El propósito de Dios no era ni Egipto, ni era tampoco el desierto. El propósito de Dios era la tierra prometida. Y para pasar cada una de estas etapas, amados, se necesita una guerra. Se necesita creerle al Señor. Se necesita avanzar en el reino de Dios. Tenemos nosotros que tener en mente y en nuestro corazón que el hombre de Dios va creciendo continuamente. Vamos avanzando, no nos detenemos, no somos los mismos del año pasado. Dios hizo un milagro en medio nuestro y tenemos que ir renovándonos continuamente. Tenemos que ir creciendo, tenemos que esforzarnos. ¿Por qué diría Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Para conocer y tener las cosas del reino necesitamos tener esfuerzo. Ahí la definición de esfuerzo es una virtud del ánimo relacionado con la fuerza, el empeño con que afrontamos una dificultad o nos proponemos alcanzar un objetivo. Tenemos que esforzarnos para alcanzar un objetivo. En este sentido, el esfuerzo requiere de valores como la constancia, la confianza y la esperanza en el propósito en el cual nos proponemos vivir. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles. Todo esto es del diccionario, que requieren paciencia, valor y mucha energía de nuestra parte. Una virtud del ánimo. Si realmente estoy animado, me voy a esforzar, voy a tratar de alcanzarlo. El problema es que muchas veces la gente no se anima porque no ha creído. Y como no ha creído, no tiene visión. Y si no hay visión, pues no me esfuerzo, no sigo adelante, no alcanzo lo que Dios determinó para mi vida. Israel quería todo fácil, pero no hay nada fácil. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que poner todo de nuestra parte para alcanzar el propósito de Dios. Hay que trabajar, hay que esforzarnos. Si lo queremos alcanzar, tenemos que pagar un precio, mis amados. Tenemos verdaderamente que ir más allá de nuestras fuerzas. Así que Dios quería la bendición para ellos, pero ellos determinaron no cumplir el propósito de Dios. Nuestras actitudes determinan la decisión que tomamos. Si tenemos una actitud positiva, vamos a tomar nosotros la decisión de alcanzar la tierra prometida. Si tenemos una actitud negativa, no vamos a poder lograr muchas cosas. Tenemos nosotros entonces que vivir de acuerdo a como Dios ha establecido en su palabra para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Yo puedo ver que lo que nos transforma a nosotros es su palabra. Si nosotros obedecemos a la palabra, eso va a traer transformación a nuestra vida. Yo doy gracias a Dios porque la Biblia es la que nos cambia, la que nos transforma. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a ser transformados. Cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, somos transformados y Dios cambia nuestras actitudes negativas. Venimos de una tierra de pensamientos negativos que influyeron en nuestra vida para apartarnos de los propósitos de Dios. Pero gracias a Dios, Dios viene a cambiar nuestros pensamientos y ahora aquellos que le hemos conocido tenemos la mente de Cristo. Tenemos que pensar por ahí. Fíjense lo que hace una persona que había estado en esclavitud y por lo tanto le es difícil creer al que está en esclavitud. Al pueblo de Israel le fue difícil creer que Dios tenía un propósito para él. Ahí en Jueces capítulo 6, en el verso número 12, las escrituras hablan y dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué emocionante es poder ver que Dios ve el potencial que ha depositado en nuestra vida. ¿No sabe usted todo lo que Dios ha depositado sobre su vida? Dios veía en Gedeón un varón esforzado y valiente. Pero
Gedeón tenía un pensamiento negativo y una actitud negativa. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y comentando todo lo negativo, y mirándole, el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Cuántos se emocionan por eso? Pues Gedeón no. Le podía estar hablando el ángel cosas muy positivas. Puede el predicador estarle hablando lo que usted quiera, el pastor Paco puede estarle diciendo lo que quiera, pero si la gente no tiene en su mente, no rompe los pensamientos negativos, no alcanza a creer todo lo que Dios determinó para su vida. Entonces le respondió Gedeón: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y el Señor, la actitud de Gedeón es: mi familia es de una clase social baja, yo soy un hijo no deseado, soy el menor, y pues no hay mucha posibilidad para mi vida. Ese era el pensamiento de Gedeón. Pero el Señor le respondió, bueno, él le dice: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal. Pues dame una señal de que tú has hablado conmigo. Y luego dicen las escrituras en el 21 que fue Gedeón y le trajo un cabrito y lo puso ahí en el asador. Dice: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ay, Señor Jehová, que he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, verso 23: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, esto es: el Señor es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. El ángel hizo milagros. El ángel tocó ahí la carne que había puesto Gedeón, y subió el fuego hacia arriba, y Gedeón le puso un altar a Dios. Y dice en el verso 36: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. No había creído. Por más que el ángel hizo milagros, por más que el ángel se manifestó, le dice Gedeón: no, Señor, una señal más. Si el vellón está húmedo y la tierra seca, entonces sabré que tú me vas a enviar, me has enviado. Y sucedió en la noche que vino el rocío y llenó el vellón, y la tierra estaba seca. Al otro día viene Gedeón y exprime el vellón, la piel que tenía ahí de oveja, lo exprimió, y resulta que hasta llenaba vasos de agua ahí, de tanto que había en el vellón, y la tierra estaba seca. ¿Cuántos dicen: ya con esa, ya Gedeón ya cree? Pues él no. En el 39 dice: mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón, te ruego ahora que el vellón esté seco, y rocío sobre la tierra. Y aquella noche el Señor lo hizo así, de esa manera. Y déjame decirte algo: todavía Gedeón no creía. Dígale al que está a su... No le diga nada. Hay veces que puedes hablarle a la gente lo que quiera. Yo me impresiono, por ejemplo, con el sacerdote Zacarías. Cuando no le creyó a Dios de la oración que estaba pidiendo: dame un hijo, le dijo: ahora tu oración ha sido contestada, Zacarías. Dice que no creyó Zacarías y lo dejó mudo.
El pueblo de Israel pereció en el desierto porque le dio tanta oportunidad. Le dio oportunidad a Gedeón. Y Gedeón tenía serios problemas. Y así se batalla, amados, con gente que tiene baja estima. Su actitud es negativa y es difícil que le crea a Dios. Tenemos graves problemas en nuestra sociedad. Nosotros como mexicanos venimos de esclavitud también. Estaba en España y me impresionó lo que alguien me dijo. Me dijo: pastor, allá en México todavía tienen el pensamiento de esclavitud. Yo le dije: ¿y por qué dices eso? Dice: allá cuando la gente le llama a otro por nombre, le dice: mande. Eso era lo que hacían los indígenas cuando estaban con su señor allá, cuando los gobernaban y los oprimían los españoles. Y esa es la misma actitud que tienen ahora. No han sido muy liberados. Yo le dije: no, ya cambiamos, nada más que estamos para servir a otros, que es diferente. Pero muchas veces, amados, tenemos pensamientos de esclavitud y Dios quiere que tengamos pensamientos de libertad. En los Estados Unidos, la gente de color hay graves problemas. Hay muchos que han sido liberados, pero la mayoría tienen graves problemas. Yo vivo ahí en un lugar en Dallas, Texas. Ahí tienen su casa. Y resulta que hay 4, 5 cuadras que están cubiertas. Pero fuera de esas 5 cuadras está unos apartamentos donde viven los morenitos. Siempre se oyen balazos, siempre problemas y problemas por droga y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque la gente está con ese pensamiento de esclavitud y no salen adelante. Tenemos que saber que a nosotros Cristo nos ha liberado, amados, y nos ha dado una vida nueva. Ahora estamos nosotros caminando en Cristo Jesús. Tenemos que vivir en esa libertad. Tenemos que salir nosotros de Egipto y vivir en esa plenitud de vida. Yo me emociona pensar la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que teníamos nosotros en Egipto? ¿Cuáles eran las cosas? ¿Sería fácil para Moisés sacarlos de Egipto? El estado en que estaban de esclavitud, 400 años, los habían formado a ellos. Tenían una actitud negativa de fracaso. Por eso Dios les tomó la palabra de lo que ellos habían hablado. Ahí en Números, capítulo número 14, los había enviado a ver la tierra. 10 tenían una confesión negativa. Y 2, una confesión positiva. Y vinieron y trajeron lo que habían encontrado allá en la tierra prometida. Y resulta que en lugar de ver la tierra y ver la bendición, vieron gigantes. Y llegó la congregación a oír a los 10. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Qué difícil para ellos poderle creer a Dios cuando traía un pensamiento de esclavitud. Me pregunto si nosotros muchas veces no le creemos a Dios en algunas cosas y no avanzamos a causa de que pensamos que no lo logramos, todo es negativo, hay gigantes, no lo podemos alcanzar. Dios les dice en el verso número 28, diles, le dijo Moisés: vivo yo, dice el Señor, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Solamente Josué y Caleb, que tenían una actitud positiva, entraron a la tierra prometida. Los otros se quedaron postrados en el desierto. Así como hablaron, así les va a suceder. Y amados, es difícil muchas veces convencer a la gente de que Dios tiene algo grande para ellos. Ahí en Éxodo 6, Dios, verso 8, Dios les habla y les dice que los iba a meter, lo leíamos ahorita: por lo cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos ¿qué? No escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de ¿qué? De la dura
servidumbre. No lo escuchaban, no creían en Dios, aunque estaba Dios hablándole directamente. Y luego le dice Dios a Moisés, verso 10, y habló el Señor a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante del Señor: he aquí, los hijos de Israel, ¿qué? No me escuchan, no me escuchan, no me oyen, no creen. Faraón, y me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios. Había un problema también en Moisés. Había un problema en la gente. La gente lo desanimaba para seguir adelante. Va a haber una tierra de bendición, va a haber una tierra que fluye leche y miel. Y la gente no creía y quedaron fracasados. Hay veces que viene gente cristiana que ha conocido a Dios y están metidos en droga o en alcohol o en vicios y no pueden salir. Y les digo yo: es que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para ti, Dios te quiere sacar adelante. Es que no puedo, pastor, yo soy un derrotado. Y así la gente piensa muchas veces, que son derrotados. No, amados, Cristo nos ha traído la victoria. Cristo nos da una vida. Así que ellos pasaron por esas etapas. Egipto, nosotros hemos pasado por esa etapa de esclavitud también. Nosotros hemos sido llamados a salir de Egipto. Las costumbres se erradican de nuestra vida. Ya no nos atamos más al mundo, ni a la carne, ni al diablo. Se quita la mentira, se quita el engaño, se quita el egoísmo de nuestra vida. ¿Qué hacíamos en Egipto, amados? Si era ser egoístas y buscar nuestro propio beneficio, no importando lo que se pueda dañar a otros. Tenemos nosotros que tomarnos realmente de la mano de Dios para salir de Egipto. Qué difícil es cuando la gente empieza a añorar las cosas de pecado, cuando la gente empieza a buscar otra vez las cosas que los ataron. Yo he visto gente que fueron liberados de pornografía y a los 2 años volvieron otra vez y se ataron. ¿Cómo es posible si ya había salido? Estaba platicando con alguien y dijo: pues yo en años anteriores de niño, pastor, había homosexualismo en mi vida, pero cuando conocí a Dios, Dios me libertó. Eso fue en 1990, me casé y ahora entré en el mismo problema. ¿Cómo? Si Dios ya te libertó, hijito, ¿cómo pudiste otra vez volver a entrar en las mismas cosas? Tenemos, amados, que saber que tenemos que nosotros luchar por vivir en la santidad del Todopoderoso. No vamos a volver a atarnos a nada. Ahí estamos con problemas fuertes en el matrimonio a causa de nuestro egoísmo. Entramos al matrimonio con expectativas de que queremos que nos sirvan, en lugar de con la expectativa de que voy a servir a mi pareja y voy a bendecir a mi pareja. Cambian las cosas. En Egipto se maneja de una manera, pero en Cristo se maneja de otra manera. Tenemos que romper con las cosas de Egipto. Hay gente que muchas veces viene a nuestras congregaciones y hablamos fuerte contra el mundo que nos está atando, contra las cosas que quieren gobernarnos, y la gente mejor se va de nuestras congregaciones porque dicen: ahí son unos religiosos. No, no somos religiosos. Lo que no quieres es dejar tu mundanalidad, y ese es el problema. Fíjense bien ahí en el libro de Juan, capítulo número 3, verso número 19. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esa es la diferencia, amados. La gente no quiere acercarse a las congregaciones porque sabe que ahí hay luz, y ellos aman más que las tinieblas que la luz. Nosotros hemos amado más la luz que las tinieblas. Hemos aborrecido las tinieblas y por eso estamos aquí glorificando el nombre del Señor.
Yo no sé por qué, teniendo una vida maravillosa con Cristo en libertad, la gente quiere vivir atada y no quiere dejar su pecado. Tenemos entonces que saber que Dios viene a transformarnos y a cambiarnos. La segunda etapa, el desierto. Dios no querría tampoco que se quedaran en el desierto. En el desierto la gente está frustrada. La gente, no hay visión para ellos. Nuestras acciones equivocadas, nuestra falta de pasión, nuestra frialdad a las cosas de Dios nos hacen pasar por un desierto. Cometemos una serie de errores, una serie de cosas, porque estamos metidos fuera del propósito de Dios. Llegamos al desierto porque accionamos de una manera equivocada y por lo tanto estamos en el desierto. Hay gente que viene y me dice: pastor, estoy en un desierto. ¿Y qué te llevó ahí, hijito? Porque muchas veces vemos en las escrituras que el pueblo fue llevado al desierto porque no creyó y se rebeló contra Dios. Y mucha gente está así en el desierto. Estoy en un desierto, he dejado de orar, he dejado de ir a la iglesia, he dejado de leer la Biblia. Y pues puedes salir tan fácil arrepintiéndote y venir otra vez a la presencia del Todopoderoso. Ellos llegaron al desierto por desobediencia, por falta de fe, por amargura, por rebelión, por falta de búsqueda de Dios, por su frialdad y congelamiento espiritual. No les parece nada de lo que sucede a su alrededor. A la gente que está en el desierto y está dentro de las congregaciones, muchas veces son un problema, porque como no buscan a Dios, entonces sucede que están quejándose y criticando, y nunca es revelado en su corazón las cosas que se deben de cambiar. Tenemos que saber, amados, que Dios nos viene a transformar. Por ejemplo, Número 16, verso 3. Se juntaron contra Moisés, Aarón y les dijeron, la gente se juntó: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación del Señor? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Traían, aquellos que están en el desierto, traen a las autoridades postradas y de rodillas. Qué difícil, hermanos, enfrentar personas que están en el desierto, que siempre están criticando y que siempre están juzgando. Así estaban esto, dice en el verso 13: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Órale, para hacernos morir en el desierto. Si también te enseñoreas de nosotros imperiosamente, nos hiciste venir de una tierra que fluye leche y miel. Oye, si había ajos y cebollas, no comías más. Estaban gimiendo y diciendo al Señor: libéranos, Señor, libértanos, ten misericordia. Y a causa de su gemido para que salieran de Egipto, de esclavitud, Dios los oyó y los saca, o los quiere sacar. Y ahora dices que ahí fluía leche y miel. Qué tremendo hay pensamientos cuando estamos en el desierto. Aparte, Moisés, eres un prepotente. Y luego en el 12 dice: y envió Moisés llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel. O sea, el culpable de que nosotros no estemos en la tierra que fluye leche y miel eres tú, Moisés, no nosotros que desobedecimos y nos rebelamos contra Dios. Uno que está en el desierto no entiende su condición de pecado. Amados, para poder conocer nuestra condición necesitamos buscar a Dios. Y si no se busca a Dios, la gente seguirá en un desierto. Y dicen las escrituras en el verso número 31: cuando aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, de los que estaban criticando a Moisés y juzgándolo,
Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían, verso 33, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. ¿Cuál es muchas veces la consecuencia de estar en el desierto? La consecuencia muchas veces es muerte. Porque Dios no nos ha puesto para vivir en el desierto. Dios nos ha puesto para disfrutar la tierra prometida. Ese es el propósito de Dios, amados. Pero no termina ahí la historia. Miren esta congregación. Al día siguiente, verso 41, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: ustedes han dado muerte al pueblo del Señor. Órale, qué impresionante, amados. Cuando nosotros vemos a la gente, hay gente que cae en pecado, pecados graves, y viene el pastor y los disciplina, y la gente no quiere muchas veces recibir la disciplina. Entonces, como no quiere recibir la disciplina, empieza a juzgar a la autoridad. Es que ahí no hay amor, es que ahí no hay comprensión, no tienen el corazón de Dios. Ellos son unos tremendos, y de ser unos victimarios se hacen unas víctimas. Ellos son los culpables. Estos que murieron son unos pobres hombres a causa de que ustedes son unos perversos y los mataron Moisés y Aarón. Ahora los malos son Moisés y Aarón, no los rebeldes. Y la gente como que empieza a pensar que eso es lo correcto. Cuando se está en el desierto, cuando se está en la tierra prometida, se piensa diferente. Cuando vivimos en la verdad, amados, empezamos a vivir en la presencia de Dios. Y en el verso 49 dice: y los que murieron en aquella mortandad después de los de Coré fueron 14,700 hombres. Si estás en el desierto, hay que buscar salir del desierto. Hay gente que le gustan los cantos como: con mis manos vacías vengo hoy. Oye, ya échale algo. Cansado del camino, ya deja tu cansancio y vive para Dios. Son sus cantos preferidos. No, mis amados, tenemos que vivir en la plenitud de Cristo. Somos gente que tiene la vida de Dios, el poder de Dios en medio nuestro. Así que tenemos que vivir en ese propósito. Tenemos que salir de ahí, de ese lugar. Así que Dios nos llama a nosotros a vivir en la tierra prometida. Dios nos llama a disfrutar de la tierra prometida, caminar en los frutos del reino de Dios, caminar en el propósito de Dios que Él diseñó para cada uno de nosotros. Queremos, y yo deseo siempre, que la gente y todos vivamos en un avivamiento, que tengamos la vida de Dios, amados. Me emociona esta congregación porque tienen muchísimas cosas que hacen. Me da gusto, doy gracias a Dios, pero nunca perdamos la pasión de poder glorificar el nombre del Señor, de poder servir a Cristo, de que haya vida dentro de nuestro ser. No somos gente religiosa, sino somos gente que nos tomamos de la presencia de Dios para verdaderamente servir al Todopoderoso. Ese es el plan, ese es el propósito. Nosotros nos convertimos, empezamos a ir a la iglesia, y todos los cantos que se cantaban tocaban el tema de compartir el evangelio de Cristo, de predicar el evangelio. Estaba escuchando por lo menos 10 personas. Nosotros vivíamos acá en la Florida y teníamos la iglesia allí en la colonia Brisas. Y cuando venía de Brisas a la casa, o de la casa a Brisas, había jóvenes pidiendo ride. Por lo menos 10 se convirtieron y dan testimonio y siguen en la iglesia. Y doy gracias a Dios. Ahí en el carro ya pues no se podían bajar, tenían que aguantar la palabra y lo que se les estaba diciendo.
pero no se nos escapaba ninguno. Mi suegra, todo el que llegaba, ahí le estaba compartiendo el evangelio. Cuando tenemos vida, amados, compartimos el evangelio, predicamos a Cristo y de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Llegaban los que estaban vendiendo libros, estaban arrodillados ahí recibiendo a Cristo. No se le escapaba ni uno a mi suegra. Amados, tenemos que ser gente que lleva el evangelio del reino. Ese es un mandato del Señor cuando dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando estamos en la tierra prometida, cuando vivimos en la vida en abundancia, tenemos el deseo de compartir la palabra de Dios y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, ahí en Deuteronomio capítulo número 11, en el verso número 10, dicen las escrituras: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde has salido, donde sembrabas la semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual entras o pasas para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual el Señor tu Dios cuida. Siempre están sobre de ella los ojos del Señor tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. A la tierra que entras, le dice Dios al pueblo, no es aquella tierra que tú venías con la pala, le movías, le echabas la semilla, la acomodabas y allí estabas regándola. No, a la tierra que entras, tú vas a aventar la semilla y va a haber bendición, porque hay lluvia que va a descender para que se cumpla y dé fruto esa semilla que tú sembraste. Qué emocionante, amados, es poder nosotros vivir en esa expresión del reino de Dios, confiando en el Señor en todas las cosas. A la tierra que vas, tú vas a ver que Dios va a abrir puertas y te va a bendecir abundantemente. Ahí cuando yo llego a la casa, hay una pluma y uno saca una tarjetita y la enseña a la máquina que recibe ahí la tarjetita y se levanta la pluma. Yo voy y pongo la tarjetita y yo sigo, nunca me paro. Y cuando ya estoy llegando, se abre, pero nunca me paro, porque sé que se va a abrir. Así también en el reino de Dios, cuando nosotros confiamos en el Señor, no sabemos ni cómo, pero se abre la puerta cuando nosotros damos el paso que Dios nos ha llamado que demos. Y Dios provee y Dios se mueve. Esa es la tierra en la cual vivimos, amados. Tierra de bendición, tierra de donde Dios quiere que vivamos una vida en abundancia, que tengamos todo lo suficiente. Dígale a él que está a su lado: no te emociones tanto. Amados, Dios quiere traer bendición sobre nuestra vida. Dios quiere romper los pensamientos negativos. Dios quiere que vivamos en esa tierra de bendición. Salmo 115, verso número 9, dice así: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Iglesia de la fe, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Casa del pastor Paco, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. El Señor se acordó de nosotros, verso 12, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá la casa de la fe. Bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes. Aumentará el Señor bendición sobre nosotros, sobre ustedes y sobre sus hijos. Benditos vosotros del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Aleluya. En todo mi caminar
las cosas que hemos logrado, hemos visto la mano y el poder de Dios. Amados, en todas las cosas vas a ver la gloria del Señor y la bendición del Señor en tu vida. Esa es la vida que viven los que están en la tierra prometida. Aquellos que han experimentado el poder de Dios, la gracia de Dios. Caminamos en esa bendición, caminamos en el propósito de Dios y vivimos en ese propósito glorioso. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud? ¿Tienes una actitud positiva o tienes una actitud negativa? Sí, a usted le sucederá eso, pastor, pero a mí no me diga eso. Yo pienso diferente. Yo tengo otra manera de pensar. Yo no he visto la mano de Dios. Entonces, ¿por qué me está yendo así? Y empezamos a tener la actitud de Gedeón. Si tú estuvieras con nosotros, Señor, no estaríamos viviendo de esa manera. Dios es bueno y Dios le ama y Dios quiere sacarlo y Dios quiere levantarlo. No estamos solos aquí en la tierra. No está solo. Hay un gran propósito. Hay algo maravilloso de Dios para usted. Y Dios quiere que entremos en esa plenitud de avivamiento y de vida espiritual. Confía en el Señor y Él